Muy buenos días a todos. Edición número 51 de la Iglesia en Casa en este domingo hermoso. Domingo en donde nuestro Señor resucitó. Prácticamente todos los países recuerdan la pasión de Cristo, el inicio, lo que fue la entrada en Jerusalén, lo que fue todo el Calvario, la cruz, el dolor y después sí la resurrección, una felicidad tremenda. Les invitamos a que tome su asiento y prepárese para estar juntos en esta hermosa mañana. Bienvenidos a la Iglesia en Casa. Bueno, volvemos ahora y les cuento algo. La chipa se hizo el miércoles, ¿sí? Jueves estaba rica la chipa, ¿sí o no? Claro que sí, usted puede comentar ahora en las redes sociales. Jueves está rica la chipa. Ahora viernes, ¿cómo está la chipa el viernes? Está un poco durita, ¿sí? Salió espectacular. Apareció un vellú por ahí que no estaba entre los planes. Usted sabe que comió un poco de más, así que hoy domingo, el lunes comienza la dieta. Pero feliz Semana Santa para todos. Tuvimos unos días de descanso y hoy tenemos la Iglesia en Casa. Esta edición es especial, realmente nunca lo hicimos en Semana Santa, siempre cae en otro momento. Bueno, Dios decidió que estemos conectados hoy así. Normalmente en Semana Santa tenemos campamento, actividades, pero hoy estamos aquí en la Iglesia en Casa esperando el estudio bíblico, también esperando las alabanzas. Y ahora vamos a ir a otro momento que pasamos en esta semana y quiero compartir con ustedes este momento también. Este es un momento un poco emotivo para todos los miembros del CEBI, miembros que están activos, miembros que le conocían al ingeniero Tito Busto, ¿sí? De cariño le decimos Tito. Él es mi tío, es el hermano de mi mamá, a mí me toca muy de cerca. Y esta semana partió a la presencia del Señor. Estamos seguros de que está en el mejor lugar donde puede estar. Y quiero leer algo con ustedes. Quiero leer algo con ustedes que realmente nos da la palabra de Dios para estos momentos. Leo y dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Tío Tito hoy está ahí. Para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, es lo que estamos recordando en esta Semana Santa, en estos días en donde estuvimos analizando cosas, y resucitó, como hoy domingo ocurrió eso, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Tío Tito de cariño durmió en Jesucristo y simplemente unas palabras de todo el CEBI. Hemos compartido muchos momentos con Él. Saludos a Mandy, también fue miembro activo en nuestra iglesia, la tía Norma, y a todos los familiares que estuvimos en esta semana en el velatorio. Estuvimos despidiendo los restos de tío Tito, humanamente hablando, pero gozosos porque Él está en la presencia de su Señor. Muy bien, y continuando en esta hermosa mañana, en este tiempo vamos a orar, vamos a dirigirnos a Dios en esta mañana y vamos a dar lugar también a una parte del programa que la denominamos curiosidades. Vamos a orar y pasamos a otro tiempo. Padre, oficialmente damos gracias en esta oración por la vida de nuestro hermano Tito Busto. Tú le mantuviste en pie durante todos estos años, ha partido a tu presencia, fue de testimonio, ha acabado, Señor, la carrera, la fe, mantuvo su fe en Jesucristo y despedimos su resto esta semana y gracias por la vida de tío Tito y toda su familia. En este tiempo estamos reunidos, Señor, como iglesia local, por medio de la Iglesia en Casa. Y estamos esperando tu palabra y queremos también alabarte. Y oramos para que tú nos guíes en nuestras casas y podamos prestar atención para todo lo que tú tienes preparado en esta mañana. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, le tenemos a Guillermo Torres hoy
con una curiosidad interesante. No quiero adelantarles algo, pero va a tener que ver con lo que estamos recordando en la Semana Santa, que es la resurrección de nuestro Señor. Así que, Guillermo Torres, vamos contigo. Buen día, hermanos, ¿cómo están? Hoy quiero compartir con ustedes unos breves minutos hablando de una curiosidad, algo muy importante. Jesús muere y es sepultado. Nosotros esto leemos en los evangelios, específicamente en Mateo 57:60, dice: después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. ¿Quién? José de Arimatea. Jesús había muerto y ha sido llevado a un sepulcro que era de José de Arimatea, y José de Arimatea, junto con Nicodemo, porque eso lo dice Juan, cierran esa puerta, esa entrada del sepulcro con una piedra, dicen, muy grande. En los otros evangelios hace mención que esta piedra era grande, enfatiza. ¿Por qué? Porque debía de cerrar la abertura. Se calcula y se cree que probablemente tenía de 1,20 m, 1,80 m, incluso dicen algunos, esta piedra. Era difícil de remover. Ahora, en el escenario de la resurrección de Cristo, cosa que posteriormente ocurre, hay varios elementos importantes que nosotros podemos considerar. Y uno de ellos justamente es aquella piedra. Sin embargo, el tamaño y el peso de la piedra no es un argumento decisivo para demostrar que Jesucristo ha resucitado. Y nos preguntamos por qué. Simplemente porque varios hombres la podían mover sin ningún problema. Ahora, los judíos se acordaron que Jesús había dicho que resucitaría, y ellos van junto a Pilato y dicen: nos acordamos que Jesús, que este engañador, dijo que resucitaría al tercer día. Podemos poner una guardia y asegurar ese sepulcro para que los discípulos no roben. ¿Y qué dice Pilato? En Mateo 27:66 dice: entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pilato dijo: bien, ahí tienen una guardia, vayan, aseguren. Y luego viene el texto que nosotros leímos. Pero si nos fijamos bien, dice: sellaron la piedra poniendo una guardia. La curiosidad no está en la gran piedra, sino en ese sello. No está en una piedra pesada, sino en un sello frágil y fácil de romper. ¿Cómo era el sello de la tumba de Jesús? Les leo lo que dice Josh McDowell en su libro Evidencia que exige un veredicto. El sello de la tumba consistía en una cuerda o soga que era atada cruzando la piedra que tapaba la entrada al sepulcro. La cuerda era adherida en los extremos de la roca por medio de un sello de arcilla. Este sello tenía la imagen o símbolo de las autoridades romanas, probablemente la de Pilato o de algún superior, alguna autoridad romana. Entonces, ¿qué era el sello? Era simplemente unos sellos de arcilla de extremo a extremo que cubrían la piedra, que cerraban la puerta o la entrada a ese sepulcro. De manera que cualquiera que intente mover tiene que romper ese sello frágil. Y se evidenciaba la intención de alguno de remover esa piedra. Por eso, la curiosidad no estaba en la piedra, sino en ese sello. El más mínimo intento de remoción de aquella piedra habría hecho evidente la intención de robar aquel cuerpo. Por lo tanto, ese es un tema que nosotros tenemos que saber y tenerlo en cuenta, el sello. Pero ¿qué implicaba ese sello? Simplemente y sin rodeos, romper el sello era un delito contra el Imperio Romano y merecía la muerte. Muchos dicen que la pena era la crucifixión boca para abajo, algo terrible. De modo que la gente tenía miedo cuando había un sello de arcilla con la imagen de las autoridades romanas, en este caso, nadie podía tocar ni violentar, porque era simplemente motivo de pena de muerte. Si eso se hacía, se desataba la ira
del Imperio Romano. Entonces, nos hacemos nosotros la pregunta, ¿los discípulos habrían hecho eso? ¿Habrían removido la piedra y roto aquel sello de seguridad? ¿Aquel sello frágil? No, no podrían haberlo hecho, porque ni siquiera ellos tuvieron el coraje de ir a enterrar a Jesús. Fue Nicodemo y fue José de Arimatea quienes prepararon el cuerpo de Jesús. ¿Dónde estaban los discípulos? Ellos habían desaparecido. Entonces los discípulos no se estarían arriesgando a mover esa piedra. De modo que Jesús en cierta medida desafía la autoridad del Imperio Romano. Unas horas o un día antes estaba ante Pilato y Jesús le dijo, ninguna autoridad te habría sido dada o tendrías si no te fuera dado desde el cielo. Jesús resucita, rompe el sello, en lo legal comete, entre comillas, un delito, pero en lo lógico y en lo ético, al resucitar, no es su lugar de sepulcro. Es por eso, en respuesta a esa verdad y a esa lógica, los ángeles que removieron realmente esa piedra dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cristo resucitó. Que tenga un muy buen día y felices Pascuas. Gracias, Guillermo, interesantísimo. Algo que normalmente no nos fijamos en ese contexto, que uno tiene que investigar, por eso se llama curiosidad, uno lo investiga para poder entender eso. Ese sello, imagínense, era un desafío a las autoridades, pero eso ocurrió para demostrar que nuestro Señor ha resucitado. Así que gracias, Guillermo, por esa curiosidad, por ese aprendizaje de esta mañana. Muy bien, antes de cantar, porque vamos a entonar alabanzas, casi nunca lo hacemos, pero bueno, hoy decidimos leer ciertos versículos para que usted sepa del por qué tenemos que cantar y sepa que realmente tenemos un Dios todopoderoso que es digno de suprema alabanza. Vamos a leer un salmo. Es el Salmo 145 y dice lo siguiente: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. De vuelta. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebra tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Qué interesante cómo la palabra de Dios nos enseña que es digno de toda alabanza a nuestro Dios, y es lo que nosotros normalmente lo hacemos como iglesia local. Cada domingo nos reunimos a cantar, a alabar a ese Dios, y realmente con nuestros labios, con un corazón agradecido, entonamos juntos como iglesia local. Así que vamos a las hermosas alabanzas que están preparadas para esta mañana. Usted quédese ahí de vuelta, le repito, atienda, cante con la familia si puede, y vamos con las canciones. Sin murmur
La vida vale más.
quién vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, Santo, Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Espero que hayan cantado en casa. Es difícil entonar ahí entre tres. Si estamos entre 5 más o menos, bueno, ya va pasando el tono de las voces.
Hermosas alabanzas en esta mañana. Muy bien, hemos llegado al momento de concentrarnos. Si usted en este momento está un poco inquieto pensando en otras cosas, ya pasó lo de la chipa, ya pasaron los feriados, así que pedimos toda la atención. Humanamente hablando, debemos de prestar atención en este momento. Vamos a abrir la palabra de Dios. Víctor hoy día nos tiene preparado un mensaje de Dios para nosotros, así que les aliento a que estén ahí con sus mates, que estén con su cocido, con lo que sea, y en familia estemos atentos al estudio de la palabra de Dios. Así que en este momento le doy lugar a Víctor. Adelante, Víctor Ruiz Díaz. Hebreos capítulo 11. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos.
Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a estar dando hoy la conclusión de nuestro tema que habíamos ya iniciado hace 2 semanas atrás con respecto a la incredulidad, pero hoy vamos a tocar justamente la solución a este tema, que es la fe, ¿verdad? Acabamos de escuchar una lectura muy interesante. Este libro, este capítulo 11 del libro de Hebreos, tiene material para muchísimos sermones y estudios bíblicos. Tenemos más de 15 personajes a quien le podemos estudiar como ejemplos de fe, como varones de fe, como siervos de Dios. En el versículo 1 de lo que acabamos de escuchar, dice que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y es la definición por excelencia de lo que la Biblia enseña con respecto a la fe. La certeza, la convicción, esas son 2 palabras muy importantes que tienen que ver con la fe. Pero el versículo 2 dice, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Algo muy importante delante de Dios. La fe es lo que les dio una vida agradable a los ojos de Dios. El escritor del libro de Hebreos describe la naturaleza de la fe con esta frase. Primero explica esto, ¿verdad? Diciendo que es la convicción de lo que no se ve. Y da el ejemplo de muchas personas que vivieron una vida de fe, entre los que menciona a 15 por nombre. Entre muchos más que también no menciona los nombres, pero indica lo que hicieron como hombres de fe, ¿verdad?
lo que nos muestra que la fe siempre, y hay que recordar, la fe siempre ha sido la marca de los siervos de Dios. Desde el comienzo del mundo, la fe se describe entonces con dos palabras, ¿verdad? Certeza y confianza, ¿verdad? No nos olvidemos de esta frase. La fe siempre ha sido la marca de los siervos de Dios. Pero en el versículo 6 de este mismo capítulo que acabamos de escuchar, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que realmente le existe y que es galardonador de los que le buscan. Por lo que la fe en las personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, la fe en ellos, ¿verdad? Y en las obras de estas personas es fundamental para agradar a Dios. Si no tenemos fe en lo que ellos pueden hacer, si no tenemos fe en ellos, entonces no podemos agradar a Dios. Si pasamos al capítulo siguiente, en el capítulo 12, en el versículo 1, vamos a leer lo siguiente, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este concepto de la fe, hablado en el capítulo 11 y que hemos escuchado, se resume prácticamente en esta frase del versículo 1 y 2, que dice así, es despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este es el resumen y la explicación de todo lo que hemos leído en el capítulo 11. O sea, es creer en y a Jesús en acción dinámica. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No nos quedemos quietos. Mirando a Jesús, o sea, creyendo en Él, es el resumen del concepto de la fe. Por lo que, si crees en Jesucristo, no puedes estar quieto, sino actuando en favor de su obra. Si tú crees en Jesucristo, tienes fe en Él, en su poder, en su obra, no puedes quedarte quieto. Te mueve, es dinámico y siempre esa acción es en favor de la obra de Dios. En los mensajes anteriores que hemos dado en las reuniones presenciales de la iglesia, habíamos hablado justamente de la incredulidad, que es una característica del creyente flojo, del creyente tibio, que le impedía tener una vida victoriosa. Él no puede decir, como muchos siervos de Dios, como muchos hombres que sirven al Señor, y como el apóstol Pablo, lo que dice en Romanos capítulo 8, versículos 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este creyente tibio no puede decir esto. ¿Por qué? Porque es incrédulo. Y en el incrédulo no se manifiesta la providencia de Dios, eso lo habíamos estudiado. No tiene la manifestación plena del poder de Dios en su vida. A él muchas cosas le son imposibles, él no puede creer que se pueda lograr. Con su incredulidad, él invalida la palabra de Dios, aunque ella se cumple de todas formas. Su actitud incrédula hace que los momentos difíciles que vive en sus circunstancias de la vida eviten que Dios actúe en medio de ellas. Hace cosas erradas, se equivoca, porque no hace lo que la Biblia enseña. Hace obras malas porque vive y ama más las tinieblas que la luz. Todo esto lo habíamos estudiado en las dos clases anteriores, en las reuniones presenciales. Su incredulidad hace que razone los mandamientos de Dios en una suerte de ver si dice lo correcto, poniendo en tela de juicio la palabra de Dios, y si conviene a sus intereses, lo obedece o lo rechaza. Y lo peor de todo es que la palabra de Dios
no se le revela. Él no aprende la palabra de Dios. Para él está vedado por su incredulidad, porque él no acude en obediencia a Cristo. Él o ella no entiende. Y no entiende porque tampoco, si lo entendiera, no está dispuesto a obedecer. Por lo que Dios reprocha su incredulidad en la palabra de Dios. También vimos que la incredulidad es la causa de la condenación de las personas del mundo. Sobre la base de cuánto creímos es que vamos a ser juzgados. Vimos que el incrédulo razona el mandato de Dios, los mandatos imperativos de Dios. Vemos que es desobediente, es infiel, no es digno de confianza, es idólatra, cree solo de letra, no de corazón, es ingrato. El incrédulo llama a la voz de Dios o al mensaje de Dios imaginación, cuando Dios le está hablando espiritualmente. El incrédulo no tiene que ver para creer. El incrédulo tiene la Biblia como un libro más, no es el más importante, no es su manual guía. El incrédulo recurre a Dios como último recurso para resolver sus problemas. Vive sin esperanza y si la tiene, la pierde con mucha facilidad. Se le hace difícil conocer a Dios. Siempre está agotado porque no descansa en el Señor. Siempre depende de sus propias fuerzas. Es muy inseguro porque confía en Dios de labios y no de corazón. No conoce la santidad. Porque dijimos al principio, y no se olviden de esto nunca, la fe, que es lo contrario exactamente a la incredulidad, siempre ha sido la marca de los siervos de Dios, desde el comienzo del mundo. Y viendo la solución al tema que habíamos hablado de la incredulidad, que es la fe, entraremos ahora a analizar un poco este tema. La Biblia nos cuenta de grandes hombres y mujeres de fe. Nos cuenta sus historias de Abel, Enoc, Noé, Jacob, José, Moisés, Miriam, Josué, Débora, Ruth, David, Rahab, Gedeón, Ana, Esther, Samuel, Priscila, Aquila, entre otros muchos. Pero entre todos ellos se destaca Abraham. El apóstol Pablo y el apóstol Santiago toman a Abraham y lo ponen como ejemplo entre tantos otros gigantes de la fe. Y veamos un poco por qué. Uno de los hombres más grandes que la historia nos muestra, la historia bíblica nos muestra, es el patriarca Abraham. Y no solamente la historia bíblica, sino la historia secular. Porque vemos que 3 grandes religiones, muy grandes, lo ven y lo reclaman como el progenitor espiritual de ellos. El judaísmo, el islam y el cristianismo. Lo miran a Abraham con mucho honor, con mucho respeto. Y la Biblia misma declara al patriarca Abraham como el padre de todos los que creen. Eso está en Romanos capítulo 4, versículo 11. Dice Romanos 4, 1, 2 y 3. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Y fíjense ustedes que lo que hace el apóstol aquí en Romanos es sencillamente recordar lo que dice la Biblia, la historia bíblica de Abraham en Génesis, capítulo 15, que voy a pasar a leerles ahora. Dice lo siguiente: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevará afuera, y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos,
cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y el versículo 6, clave, que es lo que repite y repite el apóstol Pablo y toma como ejemplo el apóstol Santiago en el libro de Santiago. Y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y volviendo al capítulo 4 de Romanos, el versículo 11, seguimos leyendo y dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, es decir, nosotros, a fin de que también a ellos, a nosotros, la fe les sea contada por justicia. Versículo 12, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Qué interesante que aquí el apóstol Pablo pone claramente a Abraham como padre nuestro también, padre de nosotros, los gentiles, que no somos circuncidados como los judíos. No solo los judíos salen de él, sino también todos los gentiles que tienen fe, que creen en Jesucristo, que creen en Dios. Y pasamos a leer el capítulo 17 del libro de Génesis, donde justamente habla de este tema de la circuncisión. Dice Génesis 17:1, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti, estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Aquí vemos que el apóstol Pablo en el capítulo 4 y el versículo 11 y 12 sencillamente explica lo que ocurrió con Abraham y el pacto de Dios con Abraham, que aún siendo él incircunciso, era una persona de mucha fe. Y el pacto que Dios hizo con él fue con la circuncisión, de tal forma que la fe de Abraham es un ejemplo tanto para los incircuncisos como para los circuncidados. Ahora, preguntémonos, ¿por qué tanta intimidad de parte de Dios con Abraham? ¿Por qué tanto? ¿Qué hizo? Nosotros cuando leemos su historia, vemos que no fue muy diferente a ninguno de nosotros. Aún cometió errores graves, negando a su esposa cuando se va a Egipto, diciendo que no es su esposa, miente, ¿verdad? Entonces, sin embargo, Dios tiene una intimidad muy pronunciada con él.
porque lo que podemos notar es que lo más notable de Abraham fue su fe. Y vamos a analizar un poco ese tema de la fe de Abraham, ¿verdad? Como primer punto vemos que el apóstol Pablo hizo referencia a su fe una y otra vez, varias veces. Lo hizo en el capítulo 4, en el versículo 3, 9, 11, desde el 16 al 22, en el capítulo 4 también habla de esto. Pero también lo hace en Gálatas, capítulo 3, del 7 al 9. Miren, el versículo 3 de Romanos, capítulo 4, 3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El 9 dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y el 11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contado por justicia. Eso dice Romanos en el capítulo 4. Y en el capítulo 5 dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Capítulo 5, versículo 1. Por eso es tan importante el creer, el tener fe. Y en Gálatas capítulo 3, del 7 al 9 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Si tú tienes fe en Cristo, si tú crees en Cristo y a Cristo todo lo que Él ha escrito en las Escrituras, tú eres hijo de Abraham también, descendiente de Abraham, espiritual. 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y todas las naciones del mundo tienen cristianos, creyentes, que creen en Jesucristo, y eso es una bendición, que parte de Abraham. De modo que la fe, dice el versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pero Santiago también habla de esto, y Santiago capítulo 2, versículo 21 dice, ¿no fue justificado por las obras de Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Fíjense ustedes, tanto Pablo como Santiago hacen referencia a la siguiente declaración del Antiguo Testamento sobre la fe de Abraham. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso está en Génesis capítulo 5, versículo 6, Romanos 4:3 y Santiago 2:23. Por eso, ¿qué tenía la fe de Abraham que agradó tanto a Dios? ¿Tenemos nosotros ese mismo tipo de fe? Y eso es lo que vamos a analizar en estos breves momentos que nos restan. La fe de Abraham se basó primero que nada. ¿Qué es lo que a Dios le agradó? Que la fe de Abraham se basó en la revelación. Dios se le reveló a Abraham varias veces. En Ur de los Caldeos, en Aram, ¿verdad? En Ur de los Caldeos, en Hechos capítulo 7, versículo 2 dice lo siguiente. Y él dijo, varones hermanos, padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió a la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y en Génesis capítulo 15, versículo 7, dice, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Dios se le reveló, Dios era extraño para Abraham. Abraham no conocía a Jehová, él escuchó. Y algo que le agradó a Dios es que la presencia de Dios o el impacto de la presencia de Dios en la vida de Abraham hizo que él le creyera. Sencillamente, una fe sencilla. Aceptó, creyó todo lo que le decía. Como un niño cree a su padre, así Abraham creyó a Dios. También se le apareció en Aram, en Mesopotamia, en Siquem. Después de que Lot se mudó a Sodoma, también le habló Dios a Abraham. Y muchas veces,
Podemos verlo en Génesis capítulo 12, del 1 al 4. Podemos verlo en Génesis capítulo 12, del 6 al 7. En Génesis 13, del 14 al 17. Génesis 15, del 1 al 17. El 17, del 1 al 27. Capítulo 18, del 1 al 33. Y el capítulo 22, del 1 al 19. En todas estas partes Dios le habló a Abraham. No estaba escrito lo que Dios le habló a Abraham, pero Abraham le creyó. Al revelarse a Abraham, Dios le proporcionó a él datos suficientes de quién era Dios, para que él ponga su fe y su confianza en él. Y eso fue lo que hizo Abraham. Confió en Dios. Un Dios para él desconocido, ahora conocido, con las revelaciones, se entrega. Y Dios se agrada de su fe. Por tanto, para que nuestra fe sea agradable a los ojos de Dios, que es lo que estamos hablando, dejar de ser incrédulos, creer toda la palabra de Dios. Para que nuestra fe agrade a Dios, tenemos que basar toda nuestra fe en la revelación. Así como Dios se reveló a Abraham, Dios se revela a nosotros a través de las Escrituras. En Hebreos capítulo 1, el libro de Hebreos, nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres en otro tiempo, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hoy nos habla Dios, así como le habló a Abraham, pero por medio de las Escrituras. ¿Qué son las Escrituras? Son las palabras de Dios, es el logos de Dios, es Cristo en palabras, es las palabras de Cristo transmitidas a través de las Escrituras. Nosotros tenemos toda la revelación y mucho más revelación aún de la que recibió Abraham para tener toda la fe de Abraham, igual que la de Abraham, porque tenemos que creer en la revelación. Y dice Romanos 10, 17, el apóstol Pablo nos dice acá lo siguiente: así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Esa es la fe que agrada a Dios, creer lo que la Biblia dice, creer lo que la Biblia enseña, es la revelación, toda la revelación de Dios lo que tenemos que creer. Esa es la fe que agrada a Dios. Cuanto más leamos las Escrituras, más Dios se nos revela a nosotros. Por eso dice Santiago, capítulo 1, versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, se refiere a las Escrituras, se refiere a la palabra de Dios. Mirar atentamente, estudiar mucho, leer mucho. Si deseamos tener esta fe de Abraham, que a Dios le agradó porque le llamó amigo de Dios. Santiago dice que fue llamado amigo de Dios. Tenemos que ser receptivos, diligentes en el estudio y la meditación de la revelación de sí mismo, de sus obras, que está escrita en la palabra de Dios. Repito, si deseamos tener la fe de Abraham, debemos ser receptivos, diligentes en el estudio y meditación de la revelación de Dios, de sí mismo y de sus obras a través de su palabra. Pero debemos observar que la fe de Abraham fue una fe obediente, no fue una fe de espectador, sino una fe que actuaba de participante. Fíjense ustedes, en Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. En el versículo 9 dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Verdad? En el capítulo 11, versículo 17 dice: por la fe Abraham fue probado. Cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, que era la promesa. Habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia.
pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. La fe de Abraham no era una fe muerta, era una fe que actuaba, era una fe dinámica, que se expresaba en obediencia a la revelación. Era una fe que obraba. Él salió de donde Dios le dijo que salga. Él habitó donde Dios le dijo que habite. Él ofreció a Isaac, aun cuando él tenía una promesa sobre él. Él actuaba, él obedecía la palabra de Dios. No era una fe muerta, era una fe activa. Santiago por eso habla de esto y dice lo siguiente, capítulo 2, del 20 en adelante. Mas quiere saber este hombre vano que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Primer punto que tenemos que rescatar de la fe de Abraham. La fe de Abraham era una fe dinámica. Así también tiene que ser nuestra fe. Si nosotros tenemos fe, si tú tienes fe, no puedes quedarte en tu casa quieto, en tu confort, solamente esperando como espectador de la obra de Dios. No, tú tienes que ser participante en la obra de Dios, porque sin esta fe no puedes agradar a Dios. Esta es la fe que agrada a Dios, una fe dinámica, una fe viva que tiene obras. Y esa obra siempre va en función a la obra del Señor. La fe nos mueve, nos impele, nos empuja a obedecer a Dios. La Biblia en Romanos capítulo 16, versículo 25, dice lo siguiente. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto de los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Hay que obedecer a la fe, hay que recibir a Cristo. El evangelio es la orden de Dios para creer en su Hijo, que es la provisión para nuestros pecados, es la solución de nuestros pecados para que nuestros pecados no nos condenen. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él es la provisión para la salvación y Dios ordena que creamos en Él para ser salvos. Debemos obedecer de corazón. En Romanos 6, 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Creer es de corazón. Realmente el amor a Dios nos empuja a hacer y a creer en Cristo. Hay de aquellos que no obedecen al Evangelio. Y tenemos que decirlo, porque las Escrituras lo dicen. En 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y a nosotros se refiere a los que creemos en Él, a los que tenemos fe en Él y a lo que Él enseñó. Dice el 8, Él llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual sufrirán pena eterna, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Estas son las Sagradas Escrituras, queridos hermanos. Acá dice claramente que el que no acepta el Evangelio, el que no cree en el Evangelio, o mejor dicho, el que no cree en Cristo, el que no acepta a Cristo, el que no se entrega a Él, va a sufrir
la pena de eterna perdición. Y en 1 de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si deseamos realmente tener una fe como la de Abraham, debemos tener una fe que obra, que actúa, por la confianza puesta en la revelación de la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo dice así en Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Aclaro que si bien las obras no son un elemento esencial de una fe salvadora, es crucial notar que es la fe detrás de las obras lo que a Dios le agrada. La fe nunca deja de tener obras. La fe actúa, la fe actúa. A Dios le agrada la fe que lleva frutos, la fe que hace obras. No es una fe expectante. Si tú tienes fe, ¿cómo es que te quedas en tu casa, no participas en la obra del Señor, en los ministerios, no sirves al Señor, aunque sea ayudando en lo mínimo, para que la obra del Señor continúe? No solo con tus ofrendas, sino también con tu participación activa. Esa es la fe que a Dios le agrada. Queridos hermanos, si ustedes son espectadores, calientabancos, o mejor dicho, ahora inclusive solamente videntes de programas grabados, hermanos, esa fe no agrada a Dios. Tú tienes que moverte, tienes que obrar. Si tu fe es viva, si tu fe no está muerta, tiene que llevar frutos, frutos espirituales. Y regresamos al texto que leímos al principio, Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fíjense ustedes que creyó a ¿quién? A Jehová. Creyó a Dios, creyó, aunque quizás él no lo conocía como Jesucristo, al que conocemos nosotros, él creyó en Jesucristo, que fue quien se le apareció. Él creyó a Jesucristo, él creyó a Jehová. No creyó en sus obras. Él, si bien obedeció todo lo que Dios le mandó que hiciera, él no dejó de obedecer nada de eso. Él obró, pero no creía él en la obra que hizo, sino que él creía en Dios que le mandó a hacer esas cosas. Su fe estaba reposando sobre Dios, sobre el Señor, sobre Jesucristo, no en lo que él había hecho. Él no buscaba ganar puntos, él solamente obedecía por temor y por amor a Dios. Pablo enfatiza ese punto. Abraham creyó al Señor y eso, su fe en Dios, es lo que fue contado o considerado para su justificación. Fue la fe de Abraham lo que le agradó a Dios. Pablo no fueron las obras de Abraham lo que a Dios le agradó. No es que él se fue a vivir como extranjero, no es que él ofreció a Isaac. Si bien a Dios le agradó la fe que estaba obrando, no lo que estaba obrando. Podemos ver claramente en el sacrificio de Isaac que Dios impidió ese sacrificio, justamente porque el hecho en sí no era agradable a los ojos de Dios, pero Dios probó su fe. Pablo enfatiza este punto en Romanos 4, del 1 al 3, y dice lo siguiente, que ya lo hemos leído. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fuese justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham no fue justificado por sus obras. Abraham fue justificado, declarado irreprensible por su fe. Aunque falló muchas veces, igual que nosotros. Aunque él pecó muchas veces, igual que nosotros. Él también se enojaba, él también discutía, él también probablemente fue injusto muchas veces con algunos de sus hijos o con su esposa, o falló con sus criados o con sus empleados. Tenía malos sentimientos, era un pecador como cualquiera de nosotros. De hecho, que la Biblia dice que no hay justo, ni aun uno, ni aun Abraham. Pero ¿qué pasa? A Dios le agradó su fe. Y su fe le borró, eliminó sus pecados.
Sus errores, sus pecados fueron puestos sobre los hombros de Cristo que los pagó en la cruz. Y esa misma fe la que debemos poner en Cristo nosotros. Su fe le fue contada por justicia. O sea, mejor dicho, su fe fue lo que le justificó, igual que a nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Él creía en Dios, él no creía en sus obras. Él no buscaba ganar puntos ante Dios por medio de sus obras. No, él sencillamente creía en Dios, obraba en Dios, y eso es lo que a Dios le agradó. Aunque tenía una fe que actuaba, él no confiaba en sus obras, sino en Dios que justifica al que es impío. Debemos confiar en Dios, no en nuestras obras. Muchas veces nosotros, hermanos, creemos que estamos ganando puntos delante de Dios porque nos portamos bien. Y a veces nos portamos bien, a veces hacemos bien las cosas, pero no por la fe que tenemos en las Escrituras, sino porque creemos que de esa forma vamos a ganar puntos delante de Dios y que eso nos hace mejores que otros. Absolutamente equivocado. Esa no es la fe del Evangelio. La fe del Evangelio es creer en Jesucristo y a Jesucristo. Y las obras son consecuencias naturales de esa fe, porque la fe viva produce obras, es dinámica. No es quieta, esa fe no es quieta, no es espectadora, actúa, es actuante, es obrante. ¿Y qué es lo que nos hace obrar a nosotros? Confiar en Dios es obedecer su palabra, sencillamente. Confiar en Dios es lo mismo que obedecer a Dios. Tenemos los mandamientos, ¿se acuerdan? Los hemos hablado hace poco en la iglesia, los 10 mandamientos. Amarás a Dios, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, en fin, los 10 mandamientos. Pero también la Biblia nos manda a orar sin cesar, examinarlo todo, retener lo bueno, no pagar mal por mal, perdonar y pedir perdón, escudriñar las Escrituras, amarnos entre los hermanos, congregarnos, cumplir con las ordenanzas de Cristo, apartar las ofrendas, confesar nuestros pecados y ayudarnos entre hermanos, amarnos los unos a los otros, entre muchos otros mandamientos que nos muestra la palabra de Dios. La fe no es otra cosa que creerle a Dios. Pregúntese ahí en su casa, ¿yo le creo a Dios? Pregúntese usted, no si yo, usted, ¿le cree usted a Dios? Yo sé que usted cree en Dios. Y podría agregar acá, y no lo puse en estos puntos porque existen muchos tipos de fe. Y hay una fe demoníaca. Esa fe demoníaca habla de los demonios que conocen, no solo creen, sino que conocen a Cristo, conocen la existencia de Dios, conocen su poder, conocen su palabra. Nadie más que ellos entienden la obra de Cristo, la muerte, la crucifixión, la resurrección de Cristo y todos los mandamientos de Él. Sin embargo, voluntariamente decidieron rebelarse contra ese Dios. Esa es una fe demoníaca. No estamos hablando de eso ahora, pero no crea usted como los demonios. Actúe, no se rebele contra la voluntad de Dios como ellos. La fe nos lleva a tomar decisiones. La fe de Abraham. Fíjense lo que dice en Génesis capítulo 12, del 1 al 5. No lo vamos a leer ahora, pero ahí Dios le dice para que salga de su tierra, de su parentela, para ir a una tierra que Él le va a mostrar. Al salir de Ur de los Caldeos, Abraham estaba arriesgando todo, sus posesiones, su familia, todo lo que hubiese alcanzado si se quedaba en ese momento allí, el éxito material que podría haber tenido. El cristiano consagrado debe estar dispuesto a arriesgarlo todo para aventurarse a ir tras lo que Dios le está diciendo. ¿Cuántas veces tenemos que dejar las cosas que estamos haciendo si tenemos fe en Dios? Porque lo que estamos haciendo no es agradable a los ojos de Dios. Aunque muchas veces quizás nos conviene, aunque muchas veces quizás es ventajoso económicamente o
en otros aspectos para nuestra vida, pero tenemos que dejarlo, porque no agrada a Dios. La fe de Abraham, la fe que es como la de Abraham, nos lleva a tomar decisiones de alto riesgo y a veces quizás nos trae pérdidas materiales. A muchos cristianos les cuesta tomar decisiones, ignoran que el futuro nuestro no solo depende de las oportunidades que tengamos en la vida, sino también de las decisiones que tomemos frente a esas oportunidades. Cuando tomamos decisiones, ¿está involucrada la fe? Y esa fe apunta a la obra del Señor, apunta a la fe en Dios y a su palabra, o sencillamente estoy teniendo fe en otras cosas, que no es lo que la palabra de Dios me está mostrando. Y muchas veces optan de dejar de que pasen sin echar mano a ellas. Abraham, sin embargo, escogió salir de su parentela y logró lo que Dios le había dicho, a pesar de quizás todo lo que podría haber alcanzado en ese lugar. La fe nos lleva a tomar decisiones de alto riesgo. Usted debe tomar esas decisiones de alto riesgo si quiere una fe como la de Abraham, creyendo en Dios y en su palabra. Nunca vaya en contra de lo que dice la palabra de Dios. La fe nos lleva a emprender largas jornadas en busca de un mejor destino. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y ese viaje cubrió una ruta de 2.400 kilómetros de distancia. Y él no tenía vehículo, no tenía auto, no tenía moto, no tenía a pie. 2.400 kilómetros de distancia. Y lo recorrió alimentado por la fe, por lo que Dios le dijo. Él soñó y amplió sus horizontes. Dice en Hebreos 11:10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Probablemente Abraham se imaginó y fue en pos de Dios, creyendo que iba a llegar a una ciudad que Dios había construido para donde él habitase. Y así es, y está en ese lugar, y eso es lo que Dios nos promete a todos. Y él partió con esa fe. La fe acciona, nos hace mirar más allá de nuestras posibilidades. El destino ya fue trazado y el camino para llegar a él ya no fue indicado. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pues voy a preparar lugar para vosotros. Hermanos, tenemos una casa preparada por Dios. No nos arraiguemos acá, pensemos y actuemos en ese tema, en ese sentido. La fe nos lleva a emprender largas jornadas en busca del mejor destino, que es el cielo. La fe nos lleva a esperar a que suceda lo imposible. Tanto a Abraham como para Sara, tener un hijo era no solo imposible, sino era ridículo, absurdo a esa edad. Y encima, Sara era estéril. Pero la persona de fe no cree solamente en hechos, sino que mediante su plena confianza en Dios, Dios le dijo que va a tener un hijo y él nunca perdió esa esperanza, esa fe. Y aún teniendo casi 100 años, dice la Biblia, y ella 90, él cree y tiene un hijo. Y Dios le reafirma con los ángeles que vinieron a destruir Sodoma. La fe no se detiene en los hechos, lo hablamos en la iglesia, lo hablamos en las reuniones presenciales. La fe no razona científicamente, la fe sencillamente espera en Dios, que es todopoderoso. El Señor aún de las leyes matemáticas y físicas, Él puede cambiarlas cuando quiere. Él tiene el poder, Él tiene la basileia, como habíamos estudiado, si ustedes se acuerdan. Él tiene el poder verdadero de cambiar las cosas. La fe da por sentado que lo que Dios haya prometido se cumplirá, no importa las circunstancias. La fe es una solemne confianza en lo que Dios ha dicho en razón de su carácter y naturaleza. Dios no puede mentir y ese es el mayor garante de la palabra que salió de la boca de Dios. Dios no puede mentir. La fe lo entrega todo.
Abraham sabía que al sacrificar a su hijo, toda esperanza de ser padre de millones de personas queda arruinada. Y que las promesas que lo señalaban como un futuro padre de muchas naciones se arruinaban, no se van a cumplir. Pero no obstante, igual él decidió obedecer a Dios y rendirle a él lo más preciado que él tenía en ese momento, su hijo Isaac. Un cristiano convencido de a quién le está leyendo, a quién le está creyendo, estará dispuesto a sacrificar todo lo que Dios le pida. Y lo más precioso para él, en procura de agradar a Dios y su Señor. Abraham hizo eso solamente porque quería agradar a Dios y tenía temor de él. Y eso agradó a Dios. Y llegando ya al fin del tema y resumiendo, la fe nos lleva a tomar decisiones de alto riesgo. La fe nos lleva a emprender largas jornadas en busca de un mejor destino. La fe nos lleva a esperar a que suceda lo imposible. La fe nos lleva a entregarlo todo. Pero cuando todo esto esté hecho, no debemos confiar en nuestra obediencia. Nosotros tenemos que obedecer, pero nuestra confianza no tiene que estar en nuestra obediencia. Otra vez, como si de alguna manera nos hubiéramos ganado nuestra salvación o nos hubiéramos ganado puntos. No, solo estamos creciendo y viviendo un poco cuando vemos el poder de Dios manifestándose en nuestras vidas y hacer cosas que para nosotros era imposible, recibir cosas que para nosotros era imposible, llegar a lugares donde para nosotros era imposible, pero que Dios lo hicimos. Solo estamos viviendo una pequeña porción insignificante de lo que realmente vamos a experimentar en el cielo, cuando tengamos y estemos ante la presencia de Dios. Cristo mismo nos dijo eso. En Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Fe no es tanto lo que uno cree, sino lo que uno hace con lo que cree. No es una declaración o una doctrina que yo memorizo y que creo. No, es el resultado en acciones de esas doctrinas que creo. Porque si lo que creemos no nos lleva a actuar, ¿para qué lo creemos? ¿Para qué usted cree? Santiago dice en 2:17, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. ¿Qué usted está haciendo con su fe? ¿Usted tiene la evidencia de una fe viva? ¿O claramente se da cuenta que tiene una fe muerta? Por eso decía aquí en la iglesia el domingo pasado, que me pone triste cuando cantamos esa canción de que toda la tierra estará llena de su gloria, pero que muchos de los que estamos aquí en esta iglesia no van a estar en esa tierra llena de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque son incrédulos, no tienen fe, no han puesto su fe en Cristo o no creen en toda la revelación de la palabra de Dios. ¿Qué está usted haciendo con su fe? ¿Se queda en su casa, acostada, reposando, no llevando frutos? ¿Cuáles son sus frutos? ¿Cuáles son los resultados de su fe? Analice su fe, no se engañe, no se engañe. Va a llegar el momento en que usted va a tener que presentarse delante de Dios y va a ser juzgado. La fe es la capacidad que el Espíritu Santo da para que creamos lo que Dios nos afirma en su palabra. La fe de Abraham era una fe creciente. Sí, hermanos, la fe crece. Él comenzó de a poquito, fue creciendo hasta que llegó hasta sacrificar a su hijo por la fe en Dios. Hubo momentos en que él fue débil. Él negó a su esposa, dijo verdades a media para salvar su vida, cuestionó a Dios cuando él y Sara no tenían todavía los hijos. Mostró una fe débil. En el caso de Agar, ¿se acuerdan? El nacimiento de Isaac fue el resultado de justamente dudar de la palabra de Dios. Ofreció, y encima él le ofreció a Dios una alternativa cuando pensó que sería imposible para él y Sara que tengan hijos. Pero sin embargo, Dios fue paciente con él y
La fe de Abraham creció. Tuvo fe incluso contra toda esperanza y pudo concebir. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 4, del 18 al 22. Tenía fe inclusive en Dios, que Dios le podía resucitar a Isaac aún después de haber él sacrificado, que Dios le iba a poder resucitar de entre los muertos. Así que él no dudó de Dios ni un solo momento. Pero su fe crecía de a poco. Nosotros debemos también crecer en la fe. Así como la de Abraham, él no tenía una fe estática, sino una fe en constante crecimiento. Debemos crecer en la fe. Así como los apóstoles de Cristo. En Lucas 17:5, los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Esa debe ser nuestra oración también. De hombres de poca fe, fácilmente temerosos, ¿verdad? Habíamos comentado justamente cómo temieron cuando estaban en la barca, en el mar, y pensaban que se iban a ahogar. Ellos eran temerosos. Sin embargo, llegaron a ser los hombres más valientes, predicando cuando ya Cristo no estaba delante de todo aquello, aún arriesgando su vida, predicaban. Eso podemos verlo en Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y lo reconocían que habían estado con Jesús. O hacer como los de Tesalonicenses, En segunda de Tesalonicenses 1:3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. La fe tiene que crecer. La fe de Abraham creció, la nuestra también tiene que crecer. Y para que crezca la fe, tenemos que leer la Biblia, estudiarla, memorizarla y creer en ella. Nuestra fe crecerá si estamos dispuestos a caminar en los pasos de fe que tuvo Abraham. Si estamos dispuestos a obedecer. Dios te revela todo si estás dispuesto a obedecer. Conclusión. Hemos visto, hermanos, que la fe de Abraham fue basada en la revelación. Fue una fe obediente, una fe confiada en Dios, no en sus obras, y una fe creciente. ¿Por qué necesitamos este mismo tipo de fe? Porque la Biblia dice que los que son de fe son hijos de Abraham. Porque los que son de fe son bendecidos con Abraham. De hecho, que aquellos que tienen la fe de Abraham son verdaderamente los destinatarios de la promesa hecha a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones, porque has obedecido a mi voz. En Génesis 26:5, gran diferencia con Adán. A Abraham le dijo Dios, por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis leyes y mis estatutos. Y sin embargo Dios a Adán le reprende diciendo, por cuanto oíste la voz de tu mujer. En contraposición a la voz de Dios o a la palabra de Dios. Abraham, sin embargo, fue al contrario. Oyó a la palabra de Dios y fue obediente. Hermanos, y terminando el tema de esta mañana, estamos siguiendo los pasos. ¿Cómo está tu fe? ¿Está creciendo? ¿Es como la de Abraham? ¿O realmente es como la de los demonios? ¿Actúas? ¿Tienes una fe viva o tienes una fe muerta? Mira atrás y ve los resultados de tu fe. Mira atrás en tu vida y ve los frutos de tu fe. ¿Tienes frutos espirituales y físicos, hijos en la fe? ¿Has traído almas a Cristo? ¿Has predicado el Evangelio? ¿Ha habido resultado? ¿Cuáles son los frutos de tu fe? Que tu actuar ayude al crecimiento de la obra del Señor. Y si eres de la iglesia del CEBI, que ayude en las obras del CEBI. Amén. Buen día y muy buen provecho. Fernando, gracias Víctor por este mensaje preciso, exacto. La fe de Abraham. Ahí Abraham, entendiendo cómo funciona la relación con Dios, creyendo a Dios, teniendo fe. Esa es la fe, como dice la palabra de Dios, que es imposible agradar a Dios sin fe. Así que esa es la fe que agrada a Dios. Gracias Víctor por este excelente mensaje
Espero que haya sido beneficio para todos los que están en casa. Lastimosamente, por causa del tiempo, tenemos que despedirnos. Esperamos que hayan pasado bien en esta mañana. Como dije hace rato, edición 51 de la Iglesia en Casa, nos volvemos a encontrar oportunamente. Vamos a estar avisando cuándo vamos a volver como Iglesia en Casa. El próximo domingo tenemos culto presencial, así que usted va a estar en la iglesia de vuelta sentado. Bueno, vamos a orar en este tiempo, vamos a cerrar con una oración en esta mañana. Padre, muchas gracias por tu palabra. Señor, tu palabra es un alimento para nosotros. Tu palabra nos dice cómo debemos de creer y cómo funciona la fe. Tu palabra nos alienta a que tengamos fe, que tú eres un Dios todopoderoso y lo que tú prometes lo cumples. Y gracias porque pudimos recibir este mensaje que nos alienta a continuar, a seguir hablando de Cristo como iglesia local, a seguir predicando tu palabra y a ser fuertes en lo espiritual. Esta oración te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días y como siempre estamos acostumbrados, buen provecho.